En sus inicios, los cómics del asombroso Spider-Man de Stan Lee y Steve Ditko tenían más cosas en común con culebrones televisivos que con sus contemporáneas colecciones superheroicas. Tras la marcha de su dibujante y la llegada de John Romita a los lápices arácnidos, la serie vivió una transformación enmarcada en la modernización de Peter Parker y el mundo que lo rodeaba. Al poco después, su mundo se convirtió en un único personaje, Gwen Stacy, a quien conoció en la universidad y de la que quedó perdidamente enamorado. Tiempo antes, nuestro amigo y vecino había mostrado cierto interés por otros personajes femeninos como Liz Allan o Betty Brant, pero sus autores no le habían permitido experimentar el amor verdadero hasta que la dulce y refinada Wendy comenzó a interesarse por el enigmático Sr. Parker. La vida de Peter se convirtió entonces en una especie de idilio romántico que ningún villano era capaz de arruinar. Al menos hasta que Lee y Romita, tras la llegada de Gil Kane a finales de los 60 como nuevo colaborador de la colección, decidieran que había llegado el momento de volver a mover el avispero. La monotonía de la vida de Spider-Man pareció acabar cuando el padre de su novia, el capitán George Stacy, murió salvando a un niño durante un brutal enfrentamiento entre el Trepamuros y el Doctor Octopus. Toda la ciudad pareció adoptar la línea editorial del Daily Bugle y Jonah Jameson al culpar al arácnido por el accidente, con Gwen, que desconocía el alter ego de su pareja, incluida. Un par de números después, el título del Hombre Araña protagonizó un cambio de paradigma en el mundo del cómic, al presentar una nueva trama sin la aprobación de la organización reguladora del Comics Code. El peligro de las drogas mostró una nueva faceta superheroica que en pleno cambio de década marcaría el devenir de una nueva generación de historias. Y la catarsis de esta vertiente más madura del cómic norteamericano volvería a vivirse en las desventuras del asombroso Spider-Man, que se presentaba como abanderada de la vanguardia y la rupturista con una nueva historia, la muerte de Gwen Stacy. La serie del Trepamuros y su nuevo enfoque argumental hicieron que en Marvel Comics se abriera el abanico de géneros y subtramas que presentara a sus lectores. Esto, acompañado de la marcha de Jack Kirby de la editorial, hizo prever cambios estructurales en toda la Casa de las Ideas. Uno de los más importantes fue el ascenso de Stan Lee a jefe editorial y el paso de testigo de Roy Thomas, editor jefe. Durante este tiempo al bullpen llegaron nuevos creadores como el jovencísimo amigo de Roy, Jerry Conway, que terminó formando parte de un baile de autores constantes en las páginas de Spider-Man. Durante este tiempo, Stan Lee culminó el centenario de historias de la colección con la impactante imagen de un Peter Parker con 6 brazos, que Thomas utilizaría en el nuevo arco argumental que presentara a Michael Morbius, el primer intento vampírico marvelita antes de la presentación de la colección de la tumba de Drácula. Después de ello, el propio Lee retomó ciertas aventuras del personaje con un enfoque más sociocultural, a la vez que Roy Thomas homenajeaba a King Kong o John Romita junto al mencionado Conway rendían tributo a las clásicas tiras de Terry y los piratas. El bueno de John recordaba que de entre aquellos icónicos relatos de Milton Caniff, el que más le sorprendió durante su niñez fue el de la muerte de Raven Sherman y el impacto que este suceso tuvo entre todos los chavales del barrio, que hablaban de ello como un verdadero acontecimiento. John sentía que la vida de Peter había comenzado a estancarse y que ésta necesitaba de un nuevo elemento disruptivo, como ya hicieron previamente con la muerte del Capitán Stacy. El ahora nuevo guionista Jerry Conway coincidía con su colega. Las aventuras de Spider-Man se habían vuelto demasiado monótonas y Parker disfruta de demasiada tranquilidad. Por ello, una descorazonadora pregunta comenzó a inundar las mentes de los encargados del arácnido. ¿A quién nos toca matar ahora? Todos conocemos la respuesta a esta pregunta, pero ¿realmente la has leído? Si estás respondiendo con un no, a lo mejor te interesa hacerte con un ejemplar de la etapa que estamos abordando ahora, que se encuentra recopilada por Panini en el 6º tomo de Spider-Man de Marvel Gold, y en un formato más económico en la edición especial del 60 aniversario del personaje. Ambos formatos podrás encontrarlos en Generación X, ya sea en su página web, cuyo enlace te incluimos en la descripción, o también puedes visitar su tienda en Tirso de Molina, con quienes estamos realizando un sorteo de un ejemplar de esta historia, sobre el que obtendrás más información en el comentario fijado de este vídeo. Y si ya la has leído incluso más de 1, 2 o 3 veces, te ofrecemos experimentarlo otra vez, pero ahora con nuestro característico toque. Prepara los pañuelos porque allá vamos.
El número 121 de The Amazing Spider-Man anunciaba en su portada la sorpresa de la muerte de alguno de los personajes habituales en torno al amistoso vecino. En su interior, Peter regresaba de un viaje en Montreal para sacar fotos para el periódico de un increíble Hulk desatado. Al llegar, descubre que Harry ha vuelto a caer en las redes del consumo de LSD y se encuentra realmente mal. El preocupante estado de salud de su hijo se amontona sobre una pila de problemas en torno a un Norman Osborn cuya empresa pierde más y más valor cada día, y ese estrés le está comenzando a llevar de regreso a las sombrías actitudes del Duende Verde. Este estado del empresario comienza a preocupar a Peter, pues ya sabemos la terrible amenaza que el villano simboliza para Spider-Man, un hombre araña que para más Shinri tiene un gripazo de 2 pares de narices. Tal y como temía Peter, Norman comienza a recordar de nuevo y entra en una de sus muchas propiedades abandonadas en las que guarda el atuendo y los gadgets de su temible alter ego. Al regresar a casa tras entregar las fotos de Hulk en la redacción, Peter, que pensaba que Gwen estaba en casa, enloquece al descubrir una calabaza junto al bolso que le regaló a su novia por Navidad. Ya sabe que su mayor temor se ha convertido en una realidad. Su némesis, la única persona que conoce la identidad del trepamuros, ha regresado a la ciudad y ahora tiene cautiva a la pobre Gwen Stacy. Tras recorrer toda Manhattan, Spidey vislumbra una siniestra figura en lo alto de uno de los puentes más emblemáticos de la metrópoli. A duras penas por su estado de salud, Peter comienza a pelear contra Norman de forma apresurada. Sabe que no está en condiciones y es por ello por lo que debe rescatar a su chica lo antes posible. Tras conseguir asestar un tibio puñetazo contra el duendecillo, Spider-Man llega con una Gwen inconsciente, sin prestar atención a que el duende se haya recobrado del golpe y con su aerodeslizador se desplace como una bala hacia la joven de la icónica gabardina verde, haciéndola caer al abismo del East River desde los 39 metros de la altura del puente. Como un acto reflejo, Spider-Man lanza una red hacia la muchacha que atrapa su pierna derecha como tantas otras veces ha hecho con otros neoyorquinos indefensos. La adrenalina del momento ha provocado que los oídos del héroe ignoren un tímido chasquido al momento de máxima tensión de la red, pero Peter confía ya que tiene a Gwen en sus brazos, aunque algo no parece ser como siempre. Nuestro viejo amigo dice entonces «te he salvado», mientras acaricia la perfecta cara de la chica. Pronto se da cuenta que esto ya lo ha vivido antes. Lo vivió en la noche en la que dejó de ser el empollón rarito de su clase para convertirse en el hombre araña, y volvió a vivirlo el día en el que su hipotético futuro suegro desperdició su último aliento entre sus brazos, llamándolo por su verdadero nombre. El nombre de ese mismo empollón atormentado que supo que su querido tío Ben murió por su culpa, aprendiendo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El de ese mismo chico que supo rehacer su vida tras conocer a una educada, interesante y preciosa chica, que comenzó a odiar su identidad secreta por haberse visto implicado en el entierro de su padre. Y ahora esa misma chica yacía, sin alma, junto al hombre de sus pesadillas, que nunca llegó a saber que también fue el hombre al que murió amando. El hombre que por intentar salvarla terminó poniendo la guinda sobre el pastel más amargo de la historia de Marvel Comics. Gwen Stacy acababa de morir y Spider-Man fue responsable de ello. Junto a la revelación del título del episodio La noche en la que murió Gwen Stacy, los lectores contemplan a un Spider-Man abatido, que grita a los 4 vientos en señal de venganza contra su archienemigo, que ríe, impasible, frente al iracundo Peter, que deja el cuerpo de Gwen en el paseo cercano al puente. Movido por la rabia más absoluta, Spider-Man se lanza contra un duende que, por primera vez, suplica clemencia ante su adversario mientras lucha por huir, hasta que hace chocar a Spider-Man para distraerle lo mínimo como para escabullirse. Poco después, el arácnido protege el cuerpo sin vida de su amante ante una turba y un par de policías como una bestia reclama su presa, hasta que inevitablemente se derrumba y comienza a recordar la vida que fue y delira sobre lo que podría haber sido. Luego entra en razón y permite que las autoridades tomen a la víctima. Poco después, y tras pedir ayuda a su amigo Robbie Robertson, Spidey descubre la guarida de Norman, sobre quien vuelve a abalanzarse sin pensarlo 2 veces. Por segunda vez en un mismo día, el Duende Verde teme la furia de la araña, hasta que en un momento de cordura, Peter cesa sus abrumadores puñetazos. No quiere acabar convertido en un monstruo ni en un asesino como el Duende.
pero este aprovecha el momento de duda, quizá de debilidad de su contrincante, para accionar a distancia el deslizador, para estacarle en la espalda los afilados cuernos de su accesorio volador. Mas un instante antes del impacto, el sentido arácnido de Peter le hace esquivar las cuchillas del aerodeslizador, que se clavan violentamente contra el pecho de su creador, Norman Osborn, padre del mejor amigo de Peter, otro allegado a quien tiene que ver sucumbir a la vida. El Duende Verde se desploma, inerte en el suelo, y Spider-Man, agotado, camina sin rumbo aparente sin mirar atrás. Luego llega a casa en la que le espera su amiga Mary Jane, que ya conoce la noticia. No hace falta que se pronuncie ninguna palabra más. Lo que acabamos de narrar es uno de los mayores puntos de inflexión en la historia del mundo de los superhéroes. La muerte de Gwen Stacy apoya sobre el tablero una nueva carta. Los héroes son ahora vulnerables, y hay cosas que, pese a una buena intención, no se pueden cambiar. El mero hecho por parte de Gerry Conway de introducir la onomatopeya del chasquido del cuello de Gwen en el momento en el que la telaraña de Spider-Man atrapa su pierna, cambia para siempre la forma de ver a los dioses del siglo XX. Es un detalle muy sutil, pero que desencadena un punto de partida diferente para la forma de narrar atléticas figuras con mallas que debían servir de inspiración para los lectores. Ahora hay un conflicto mayor que abordar que, si el peligro de las drogas permitió que ocurriera, la muerte de Gwen Stacy fue capaz de constatar con un nuevo sello invisible, que impregnaba las portadas de las revistas que apenas se estaban empezando a rasgar la superficie de la complejidad del relato superheroico. Lo que Gerry Conway, Jill Kane y John Romita, con la aprobación inicial de Stan, aunque más tarde terminaría escandalizándose con el resultado final, constatando que en este punto sus intereses estaban focalizados en cualquier lado, excepto en la editorial, hicieron aquí fue el lanzarse al vacío sin ninguna red de seguridad. Todos sabían que la serie necesitaba un empujón narrativo, pero que era imposible saber hasta qué punto incidirían las decisiones tomadas en cada viñeta para el futuro de la industria. Romita quería matar a la tía May, pero eso no hubiera tenido ni mucho menos la repercusión que tendría el producto final. May era una anciana que sufría de problemas de salud cada 5 ejemplares desde su debut, y su partida sería el equivalente marvelita a la historia de Pedro y el Lobo. Y el joven Conway tomó la decisión correcta al seleccionar a Gwen de entre toda la lotería de secundarios de Spider-Man. El verdugo oficial de la primera novia de Peter Parker pensaba que con ella los fundamentos implantados por Stan Lee y Steve Ditko en los primeros ejemplares del asombroso Spider-Man se fueron perdiendo poco a poco en los años de gloria de John Romita, que modificó el rumbo de la serie creando un ambiente más parecido a las historietas de Archie y sus populares amigos. La esencia del Spidey de Ditko era el melodrama puro adaptado para un delgaducho ratón de laboratorio como lo era el adolescente Peter. Pero tras la marcha del peculiar dibujante de la serie que la haría inmortal, Stan Lee optó por hacer a Parker el reflejo de lo que todo chaval de su edad quería para sí en ese momento: amigos guays, una vida frenética, un trabajo interesante y la rubia perfecta como novia. Y el mayor problema para Gerry es que Gwen parecía demasiado perfecta, y ese fue el factor por el que terminó decantándose por ella para protagonizar su impactante giro de guión. Tal vez la deslumbrante Gwen Stacy fuera demasiado para Peter Parker, pero ¿es que acaso no se merecía Peter alguien tan especial como ella? Después de todo lo que tuvo que aguantar durante el instituto, después de llorar la muerte de su tío, después de convertirse en el héroe de una ciudad que sufría los constantes ataques de grotescos y pintorescos enemigos en las calles y sensacionalistas titulares en las portadas de la prensa, a la par que luchaba por ayudar a su tía a llegar a fin de mes y compaginar todo esto con sus estudios y su vida social, sin que nadie descubriera su identidad secreta, ¿no se merecía Peter una época menos turbulenta junto a la chica más maravillosa que pudo haber conocido jamás? Peter Parker aprovechó la oportunidad que sus felices años 60 le brindaron para ser feliz. Sus autores le recompensaron de la mejor manera que pudieron durante su juventud, seguramente sabiendo que tarde o temprano al personaje le llegaría una madurez que a la fuerza los años 70 le obligaron a abordar. Tras la noche en la que murió Gwen Stacy, tanto Spider-Man como el resto de superhéroes y sus lectores se vieron arrastrados hacia la madurez. La industria del cómic acababa de cambiar para siempre.